Soy profesor titular de la Universidad de los Andes en Bogotá y director del Jardín Botánico de Cartagena, en Turbaco, Bolívar. Y quería preguntarles, mi charla es expediciones botánicas en el Caribe, sí, pues puesto que cualquier expedición botánica que llegó a Colombia en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, llegaron por el Caribe, por Cartagena. ¿Quién fue el primer explorador botánico o el padre de la botánica de la Nueva Granada? ¿Cómo? Mutis, sin duda. Un aplauso. Sin duda, Mutis es considerado el padre de la botánica neogranadina. Es con la expedición botánica del Reino de la Nueva Granada que él lideró, como se originan los estudios en botánica en Colombia o en la Nueva Granada en ese entonces, cuya historia pues, es desafortunada. Nunca llegó a publicar sus resultados. Esos libros maravillosos que a veces vemos en algunas bibliotecas son libros publicados en 1950 gracias a un gran esfuerzo de Enrique Pérez Arbeláez, el fundador del Jardín Botánico de Bogotá, con varios presidentes y el rey de España para publicar esa obra de Mutis que se llevó Murillo en 1820 para España y que no permanece en nuestro país. Pero Mutis es el padre de la botánica colombiana. Pero cuando uno va al Caribe y se encuentra con estas plantas, a esta le dicen pata de cabra, a esta le dicen barbasco, la plumeria. Se encuentra uno con estas plantas o estos animales, el caracara, y busca sus nombres científicos, se da cuenta que todos tienen como autor abreviación JAC, Paulinia cartagenensis, Elaterium cartagenense, Erythroxylum, una coca de Cartagena, todas nombradas por JAC, o nombradas por JAC y después reevaluadas por otros taxónomos, pero originalmente renombradas por JAC. ¿Y quién era este señor JAC? Pues JAC es muy bien conocido, Nicolás José Jacquin. Aquí lo vemos con su nombre alemán, pero este von viene de un titulazgo, es un título que se asemeja al fan, que es holandés. Esto es francés, Jacquin, es francés, entonces tiene distintos orígenes. Nació en 1727 en Holanda, en Leiden, Holanda, la capital de la botánica universal en ese entonces. Ahí se graduó Linneo, produciendo su maravillosa tesis, que es un pequeño panfleto de unas pocas páginas así de alto, llamado Systema Naturae, el sistema de la naturaleza. En 1736 se graduó a Linneo como médico, doctor en medicina, con ese panfleto. Jacquin nace unos añitos antes y no solo nace, sino que miren, en la época de 1700 del siglo XVIII llegó a vivir 90 años. Impresionante. Y eso hizo que además de su larga vida y su gran dedicación a todo su trabajo fuera muy prolífico, muy importante en la historia. Nació en Leiden, pero viajó a Austria, ahora les voy a contar. Muy importante en la historia austriaca, como rector de la Universidad de Viena durante muchos años, director del Jardín Botánico de Viena durante muchos años, atendía a Mozart en su casa los miércoles, en la casa del Jardín Botánico. Él vivía dentro del Jardín Botánico, los miércoles en unas tertulias. Mozart, que era joven, era amigo de sus hijos y era una persona hiper importante en la historia de Viena
del imperio de los Habsburgo hasta la llegada de Napoleón. Cuando llegó Napoleón, lo volvieron a llamar, él ya tenía 80 y pico años, lo volvieron a llamar para que atendiera la universidad de nuevo como rector emérito, para poder, como era francés, para que pudiera hablar con Napoleón de tú a tú y aminorar los efectos de la invasión. En fin, fue una persona de gran importancia en la historia de Viena, de Austria, del Imperio Habsburgo. Y en las biografías que existen de él, que son la mayoría austriacas, publicadas en alemán, en editoriales vieneses o revistas de historia vieneses de muy poco alcance, muy difíciles de conseguir esta literatura. Yo lo digo con un poco de exageración, pero me gusta exagerarlo. En la biografía dice, Jacquin fue a América y volvió. Y yo, en el año 91, conociendo todas estas plantas cuando trabajé en el Jardín Botánico de Cartagena, yo decía, ¿quién es ese Jacquin? ¿Y cómo así que en las biografías austriacas dicen que fue a América y volvió? Ahí debe haber una historia que hay que contar. Y entonces me dediqué 13 años, desde el año, bueno, desde antes quizás, pero intensamente desde el año 2000 hasta el año 2013, a estudiar, a trazar los pasos a Jacquin en América. Y culminé publicando un libro, ay, esto está súper mal, en fin. Y esto gracias a la embajadora de Austria, quien me apoyó, logramos sacar unas estampillas y hoy en día considero que sé tanto de Jacquin que hasta me he vuelto una encarnación de su tarea, o más bien, no hablemos de eso, pero sí como un sucesor de lo que él trató de hacer en América en los años 50 del siglo XVIII. Entonces mi charla es más que expediciones del Caribe, es la expedición botánica de Nicolás Jacquin en el Caribe, 1754-59. Mutis no alcanzó a llegar aquí sino hasta los años 80, o sea, esto fue muy antes de Mutis. Mutis no conocía a Jacquin cuando Jacquin vino. Mutis supo de Jacquin mucho, especialmente por unos libros que publicó Jacquin sobre las plantas que colectó en América, que son estos tres: un pequeño libro, tamaño cuarto, así de grande, un pequeño libro, un libro más grande con unos dibujos en grabados de tamaño folio, y otro en tamaño folio imperial sobre las plantas que colectó en América, este con solo textos, y estos dos ya con dibujos, este con dibujos en grabado y este con dibujos iluminados, o sea, a color, y que hoy en día están en la Biblioteca Nacional de Colombia. ¿Por qué? Porque eran parte de la biblioteca de Mutis. Mutis conocía y Mutis miró estos libros, así como uno mira un libro que le acaban de regalar y uno no puede parar de verlo. Él los estudió a cabalidad y llegó a decir en una carta, hablando de Jacquin, que le daba mucho pesar las plantas que nos robó Jacquin. Y esa palabra robar se puede mirar desde muchos contextos. Desde el contexto de la historia de la ciencia es muy clara que se puede utilizar la palabra piratería, se puede utilizar la palabra se llevó unos recursos que eran de acá y ahora pertenecen a otros, que tienen muchas connotaciones, y tenemos la historia del café robado de Etiopía y traído a América, la historia del caucho robada de América y llevado a sudeste asiático, y así sucesivamente la vainilla robada de América y llevada a Madagascar. Ya Mutis sabía que Jacquin le había robado esas plantas, pero que Jacquin no vino a robar, vino a explorar.
En fin. Bien, en otro libro que habla sobre las plantas cultivadas en el jardín botánico, en los invernaderos del jardín botánico de Schönbrunn, que es el palacio real de verano de los Habsburgos en Viena, Jacan, en el prefacio muy corto, habla sobre que las plantas que crecen hoy en día en el invernadero vienen de mi viaje a América, donde menciona lugares como, creo que esto viene así, en la siguiente página, menciona lugares como, no se puede ver, Cartagena, Martinica, Cuba, etcétera, en los años 1755. Y es lo único que queda lo único que publicó Jacan sobre sus viajes, aparte de las plantas. Nunca describió su itinerario, nunca hizo un relato de su viaje. Y esa tarea, entonces, nos toca a nosotros. En el Archivo Nacional de Viena, en la Biblioteca de Viena, reposa este manuscrito. Son 116 folios, esta es la número 1. Cuando yo lo consulté en el año 2001, eso toca entrar uno con guantes y sin maleta y con un lápiz y una hoja de papel, no se puede llevar tinta, y anotar qué es lo que está consultando. Y yo era la quinta persona en consultar este manuscrito. Los anteriores lo habían consultado en 1805. No, 1805 no. Un poquito después de eso. Y yo al otro día viajaba, tenía 3 horas después de haber conseguido la cita para poder llegar al archivo y poderme poner los guantes y entrar. Veo esto y digo, esto aquí, esto es increíble. Y cerré el archivo y me fui. Pero alcancé a leer acá, a ver alguien. Ay, fácil. Biografía. Aquí. No, ok, aquí. Médico. Doctor. Ajá, ok. Aquí. Jacan von... Ok, listo. Muy bien. Yo lo vi y lo cerré. Y dije, chao. O sea, tenía 1 hora, ni modo. 116 folios. Y yo dije, esto es impresionante. Universität. Pero ni modo. Afortunadamente, la tecnología en esa época me permitió que me enviaran de la Biblioteca Nacional de Viena, del archivo, un microfilm de esto. Y yo con un microfilm ahí, con mi lupa. Y afortunadamente conseguí en una biblioteca, conseguí un lector de microfilm. No eran tan raros, pero un lector de microfilm que sacaba fotocopias. Y logré tener esto fotocopiado. Listo, entonces ya no me tocaba ir a Viena para verlo. Y ya lo tenía para verlo todas las noches. A ver qué podía entender yo. Y poco a poco fui viendo que aquí decía 1809, eso fue fácil. Y duré unos 5 años tratando de leerlo y logré miren, esta es la primera página, esta es la página 20, con notas a pie de página. Esta nota va acá. Esta nota es otra nota que va en otro lado, tachado. Aquí esto tachado también. Esta nota. Ahí va. Esto no se puede tocar. Esa nota dentro de otra nota.
Ya, dejo. Esa nota, dentro de otra nota, era esta, que iba en la página 20. Y bueno, descifre esto. Bien, duré 5 años tratando de descifrarlo. Finalmente lo traduje y lo transcribí y lo publiqué en la revista de Estudios Sociales. Un texto en el cual, vamos a ver más adelante, nos hablaba de la biografía de este señor. Con 2 genealogistas franceses escribí este artículo muy interesante sobre la genealogía de Jacquin y su familia en Martinica. Martinica, una colonia francesa, sigue siendo. Logramos una genealogía que de Jacquin Nicolás llegamos hasta el padre, abuelo, bisabuelo, nacido en Vertou, Champagne, casado con Jacqueline Curiot, que tuvieron 2 hijos, y una familia se fue para Martinique y la otra se fue para Leiden, Holanda, y se casa con una Van Heiningen, aristócrata. Entonces Nicolás Jacquin, de origen francés, pero con madre aristócrata austriaca, tenía una muy buena vida. Esta era su casa, esta la conseguí, logré encontrar esto después de mirar archivos escritos en Flandes antiguo, en Leiden, en el archivo de catastro de Leiden, y encontré que esta era la casa de él. Estudió en un colegio muy prestigioso, el Colegio Latino de Leiden, donde estudiaba teología y filosofía y griego y latín, todo en griego y latín. Y después fue a la universidad, donde existía el jardín botánico más famoso de toda Europa. No el primero es en Padua, pero el más famoso, que era el Hortus Botanicus de Leiden. El Orto Académico Lugdino Batavo, este es el nombre romano de Leiden, y este es el Hortus. Creado, o más bien curado por personas como Boerhaave en 1727, y donde estudió Linneo, donde Linneo publica su tesis. Esta es la única figura que hay en su tesis, y este es el original, hecho por un grabador holandés y publicado en Lugdino Batavia en el 36. Estudia Jacquin con este joven hijo de un científico importante, Gronovius, con gran interés en la botánica, pero también aquí vemos sus colecciones de animales y corales. Estudia bajo el nuevo curador de botánica del Hortus, que era Van Rooyen. Sus estudios se realizan en el jardín botánico de la época, y conoce una planta en una de sus su primera clase de botánica. El que estudiaba medicina. Medicina era la profesión de cualquier aristócrata, o teología o derecho. Y él estudiaba medicina, y para estudiar medicina tenían que obligatoriamente ver botánica, que era de donde salían los compuestos secundarios para curar. La palabra officinarum de muchas plantas proviene de, o el epíteto, el adjetivo, proviene de la planta utilizada en la oficina. Y oficina quiere decir el laboratorio del médico, la farmacia. Entonces, la botánica era una disciplina importante en la medicina, y en su primer curso de botánica ve la primera planta del orden de Linneo, que es aquellas plantas que tienen una antera y un pistilo, la Monandria monogyna, y era este Costus. Y estaba cultivado en el jardín botánico bajo los invernaderos, y él queda maravillado con esta flor, con los estambres transformados en pétalos. Y dice el pequeño Gronovius, el amigo de él, dice que
Fue en ese día, esa mañana de verano, estamos hablando, el sol sale a las 5 de la mañana, clases de 6 a.m. con Van Royen en el Jardín Botánico. Esa mañana de verano fue que Jacquin decidió que su vida la iba a dedicar a la botánica. Viaja Jacquin, bueno, su padre muere, circunstancias trágicas, y se dedica a viajar por Francia, conoce a los de Jussieu y un día le escribe a un colega, a un amigo de la familia, que era católico, así como los Jacquin, de origen francés, pero que en Viena, en Holanda, con la Reforma y el Calvinismo, no iban a tener un buen futuro profesional. Y así como muchos otros, señoritas, así como muchos otros católicos emigraron a Viena, así como muchos otros botánicos católicos emigraron a Viena, bienvenidos por la emperatriz María Teresa, Jacquin llama a uno de ellos, que era Van Swieten. Van Swieten era el médico familiar de los Jacquin, que emigra a Viena, y lo vemos acá al pie de la emperatriz María Teresa. Y aquí tenemos un detalle de él, como médico personal de la corte de María Teresa, y con ese nombre holandés, Van Swieten. Jacquin le escribe a su amigo viejo de familia, y Van Swieten le dice: véngase para Viena, yo le pago los exámenes que necesita para graduarse y le doy el puesto de profesor en medicina en la universidad. Viaja entonces Jacquin a Viena y se encuentra con una sociedad maravillosa dirigida por una emperatriz increíble. La primera vacuna de sarampión fue desarrollada en esa época, y fue para que a las personas del pueblo no les diera miedo aplicársela. María Teresa se la aplicó a sus 16 hijos, o 15 creo que eran, como una muestra de confianza en la medicina moderna. Y su esposo, una persona de la realeza española, Flandes, Francisco Esteban II de Lorraine, quien era el emperador consorte, se dedicaba a sus cosas. Mientras ella era la estadista, él era el que se gastaba la plata. Y le encantaba colectar animales y cosas para sus museos de curiosidades. Entre una de las cosas que hizo fue que le compró a los Medici en Florencia la colección más extensa y más grande de curiosidades biológicas o curiosidades históricas, y se las llevó para Viena. Y no solamente se llevó la colección, sino se compró al curador y se lo llevó para Viena. Y esto era en un palacio que él tenía al lado, este es Van Swieten, en un palacio que él tenía al lado del Palacio Real, porque la emperatriz no quiso que llevara todas sus cosas al Palacio Real, porque a esta puerta llegaban mercaderes de todo el mundo, sucios, a venderle cosas al señor Francisco. Y entonces esto quedaba al lado, pero adecuadamente con un túnel que iba hasta el Palacio Real, que lo mandó a hacer María Teresa para que los súbditos no lo vieran saliendo a horas de las tardes pasadas en la noche, después de sus fiestas y bacanales en su museíto. Bien, este señor entonces se dedicó a eso y decide que en el Palacio de Schönbrunn, que esto es Viena, era el palacio de verano de los Habsburgos. Aquí había un terreno
inundado, un pantano, y dice, yo voy a poner mi marca en Schönbrunn. Esto era Schönbrunn en la época, ya desarrolladísimo, con el orangerie por acá atrás, cultivando naranjas, y con unos jardines bellísimos, y de este lado una montaña así increíble. Y dice, yo voy a comprar estos pantanos y voy a hacer allá mi jardín botánico y mi zoológico. Y le encarga a un italiano que le diseñara un zoológico. Este hoy en día es igualito como está el zoológico de Viena, que hoy en día es considerado uno de los zoológicos más importantes. Se ha ganado el premio mundial repetidamente de los zoológicos más importantes del mundo. Y esto, el área del jardín botánico con sus invernaderos acá y aquí para las naranjas, etc. No tenía ya los planos y la construcción del jardín botánico, pero no tenía ni plantas ni animales. Y se encuentra con Jacquin. Jacquin, cuando llegó a Viena, encontró una ciudad un poco sucia y no había una cultura de botánica como la que él había aprendido a tener cuando estaba en Leiden. Y viajaba a Schönbrunn a mirar las plantas de los terrenos. Dicen que el emperador se encuentra con Jacquin en una de estas salidas y le dice, se entera de él, de sus ancestros, de su ascendencia francesa, y le encarga ir a América a traer plantas y animales para su jardín botánico y su zoológico. Y le escribe a mano alzada unas instrucciones muy precisas. Esta es la transcripción de esas instrucciones por el secretario de Jacquin, en donde dice que estas son las instrucciones para el señor Nicolás Jacquin, que su majestad imperial lo envía a las cuales su majestad imperial lo envía en América. Y son unas instrucciones impresionantemente precisas. Quiero faisanes. Por favor, lleve goma suficiente para coger las aves pequeñas. Las aves deben cantar bonito o tener plumajes bellos. No traiga fieras, ni monos, ni tigres, ni tigrillos, porque hay demasiados de ellos ya en las cortes europeas. No sé si eso era literal o una alusión a los monos y tigres y fieras de las cortes europeas. En fin, quiero canarios, quiero plantas que lleguen a Viena. Asegúrese que lleguen antes del invierno y que lleguen de suficiente tamaño para que cuando arriben puedan darme frutos dulces agradables o flores bellas que tengan un aroma y unos colores agradables. Y muy, muy estricto. En cuanto a las finanzas, cuando vaya saliendo se encontrará con los señores Aquart en Florencia, que son los que me manejan las finanzas. En Bolonia le van a presentar a 2 pajareros para que lo acompañen a coger los pájaros, y debe irse usted con un jardinero. Listo, eran 4, perdón, y salen a América. Y en la página 16 de la biografía encontramos este subtítulo. Este sí es fácil, a ver. ¿Ah? ¿No? Sí, este es fácil. Miren. Meines Vaters Reise nach Amerika. Meines Vaters Reise meines Vaters nach América. El viaje de mi padre a América. Desde la página 16 hasta la página 110 más o menos, tenemos por primera vez los detalles específicos del viaje. Y nos cuenta
de todo lo que ocurrió previo al viaje, 1754, hasta que llega. Sin embargo, hay algunos vacíos. ¿Y yo qué hice? Yo tomé todas las plantas que él colectó y de las cuales decía cuándo florecen o cuándo fructifican, eso se llama la fenología, y él decía, y ahorita podemos ver una, florece en agosto en Martinica. Entonces yo sabía que él estaba en agosto en Martinica. Falso. Florece en abril en Martinica. Entonces yo sabía que él estaba ahí, pero no sabía qué año. Y entonces con cartas que él escribía, entonces sabía si era el año X o el año Y. Y este es el viaje de él. Sale de Viena y llega a Italia, pasa por Francia, espera unos meses buscando unos permisos. Este es el viaje transatlántico, casi 2 meses o 2 meses y pico. Y permanece en Martinica donde tenía familia, ya vimos, unos primos segundos, hasta abril. Después va a Sant Eustacio y San Martín, que son colonias holandesas donde tenía familia. Va a Guadalupe y lo capturan unos piratas y lo devuelven a Sant Eustacio. Afortunadamente, el 13 de septiembre de 1756 pasa un huracán por Martinica y acaba con la isla. Él vuelve por Montserrat a Martinica, se da cuenta de la devastación y decide irse a otra colonia holandesa. Pasa por una parte de Venezuela llamada Coro, vuelve a Curazao, se va a Haití y aquí lo capturan piratas 3, 4 veces, los ingleses, estamos en plena guerra de los azúcares. Finalmente llega a Jamaica y yo creo que tratando de volver a Europa, le dicen, ¿cómo puede volver a Europa? Él estaba lleno de animales y plantas y le dicen, lo único es, vaya a Cartagena, que allá siempre hay galeones. Vino a Cartagena y se quedó 8 meses. En los 8 meses que estuvo en Cartagena, las 500 y pico plantas que colectó durante todo el viaje, 300 y pico son de Cartagena. Eso quiere decir que la diversidad de plantas que hay en el Caribe continental es mucho más alta que la diversidad de plantas que hay acá. Entonces fue muy afortunado que viniera a Cartagena. Finalmente pasa por Cuba y regresa a Europa. Entonces esto es puntos de su viaje. Este es Montpellier, Marsella, donde espera los permisos, y mientras espera los permisos para ir a Martinica, viaja a Montpellier, donde conoce a un señor Sauvages, que estaba proponiendo un método de clasificación distinto al de Linneo, basado en las hojas, en las formas y tamaños y distintas características de las hojas. Regresa a Marsella ya con los permisos. Pero, ¿por qué sabemos de los permisos? Con los genealogistas franceses encontramos estos documentos. En el archivo de colonias de 1755 al 59 tenemos una carta del 55 donde el gobernador de Martinica recibe una carta diciendo que le ordenan atender al señor Jacquin en un viaje que va a hacer. El gobernador contesta, esto es una relación de embarcación en Marsella, de el barco La Félicité, donde va el señor Jacquin y 3 domésticos. Y hay otra donde el gobernador responde, ya llegaron aquí estos señores, y la instrucción es muy clara del general de la Armada. Dice, no lo deje hablar con nadie. Él solo puede ir a mirar plantas y animales. Bien. En uno de sus libros, Jacquin nos muestra el viaje de su viaje. El mapa de su viaje. Este es Martinica, aquí lo señala muy bien. Las Antillas, el continente, Cuba y Haití. Y nos muestra otros aspectos importantes como son los Caribe, con quienes él se encontró, y algunas plantas bien interesantes y animales. Esta me encanta, esta iguanita pequeña.
Bien, en Martinica colecta principalmente donde están las estrellas, principalmente en costas, excepto esto. ¿Y por qué? Eso lo sabemos porque el emperador le pidió expresamente plantas grandes. Y entonces él describe cómo habría huecos para bloquear el árbol y les ponía hojas de musa, de banano, y estas las llevaba a un invernadero, allá las tenía creciendo, les cortaba las ramas para que no se deshidrataran, perdieran agua en sus hojas, y las mandaban en 7 viajes transatlánticos. Y la única forma de conseguir estas plantas gigantes, de transportarlas, era por agua. Entonces él navegó mucho en canoas. Y esta es una imagen de Le Carbet, que era donde él estaba. Y estos son el tipo de canoas en las cuales él exploraba la costa. Entonces tiene plantas de las costas más que de los interiores, como por ejemplo este Iris martinicensis, esta Justicia martinicensis. Y como les dije, además de Martinica, va a distintas otras lugares. Colonias francesas u holandesas, y en la isla de Montserrat, y ahí es donde lo coge el huracán. Aquí en este otro libro de él nos muestra, él está acá con un indígena y nos muestra esos mares bien, y este cielo negro, oscuro, típico de una tormenta caribeña. Viaja por Curazao, pasa por aquí, por Coro, y llega a Haití, donde se la pasa un tiempo en Le Cap. Y yendo de Le Cap a Puerto Príncipe, lo capturan piratas más de 2 veces. Aquí también lo capturan ingleses. Finalmente llega a Jamaica y finalmente llega a América. Y en estos viajes colecta y manda animales. Estos son dibujos de otro explorador anterior de 1720 que era Catesby, pero los mismos animales él habla y los manda: peces voladores, ardillas voladoras, ñeques, zorros, rémoras, habla mucho de las rémoras. Manda esmeraldas de Colombia sin haber estado, esmeraldas él dice, no me acuerdo si muso era la palabra que utilizaba. Estas son esmeraldas que hoy en día se encuentran en el Museo de Historia Natural de Viena, que muy probablemente eran las mismas que él mandó. Ahí se da una cuenta de ese comercio, de ese contrabando tan grande que había en todas estas islas. Esto es el Le Cap, y aquí tiene Aquartia, aquí las tengo, Aquartia culeata, nombrada en honor a su amigo Aquart, quien era el que mandaba la plata, Cinchona caribea, y esta era la historia de los piratas. Y después llega a Jamaica. Este mapa es hecho por un contemporáneo de él, botánico, un señor Browne, Robert Browne. Muy importante, porque vamos a ver después que tuvo un pequeño contratiempo con el señor Browne. Llega a Jamaica y allá describe plantas como el Icteris jamaicensis o como esta otra Caparis jamaicensis. Y ahí es que le dicen que la única forma de regresar con toda esa carga que tiene es yendo a buscar galeones en América, en Nueva Granada. Viaja en un barco de esclavos y recuenta el horror de lo que fue ese viaje desde Kingston a Jamaica, con un capitán inhumano, y con la cantidad de hombres todos apiñados en un lugar, y las mujeres por separado, especialmente las niñas, en una cabina donde cabían 2 camarotes, había 25 niñas. Habla con horror de este viaje. Gracias. Llega a Cartagena y esta es la Cartagena que encuentra. Esta vista es muy importante porque no es un mapa, es una vista de Cartagena. Es hecha en honor a la invasión de Vernon a Cartagena unos años antes, 1737.
Y aquí vemos la entrada de Boca Chica. Vemos, bueno, la armada inglesa tratando de capturar a Cartagena, que nunca pudieron. De hecho, ellos acuñaron monedas para celebrar la captura de Cartagena y el nuevo reino de los ingleses en América. Nunca pasó. Y esta es Cartagena, esto es Boca Grande, Castillo Grande. Esta es la escollera de Boca Grande, en fin. Y llega a esta Cartagena y empieza a describir plantas de tierra bomba, de manga, de jijimaní y de barú. Acá, este es barú. Y entonces describe Justicia cartagenensis. Describe este epidendrum, que hoy en día es Trichocentrum cartagenensis. Elicteris, otro Elicteris cartagenensis, y Baruensis, otras plantas baruenses, Elicteris baruensis. Y esta es Jacquinia armillaris, que ese nombre se lo puso Linneo después de una planta honrándolo a él esta planta tiene espinas. Resulta que Linneo pensaba que él era muy espinoso. Finalmente pasa por La Habana, logra llegar a La Habana y allá describe más plantas, Solanum habanense, Erythroxylum, otra coca habanense, y nos cuenta que en el viaje transatlántico de regreso, las palomas que llevaba a bordo, desafortunadamente se las comió un tigrillo que se escapó de la jaula. Y este tigrillo es un dibujo de uno de los dibujantes de Jacquin de la época, y este tigrillo es un espécimen que hay en el Museo de Historia Natural de Viena. Es el mismo tigrillo que hoy en día uno lo puede ver, que fue el tigrillo que se comió las palomas y que además el emperador le había dicho que no trajera. Bien, llega a Ferrol y empieza por Río a irse hasta Viena, pero pasa por Montpellier. Y pasa por Montpellier y saluda a su amigo Sauvages, quien ya había saludado cuando estuvo en Marsella. Y sigue. Y cuando llega a Viena, recibe una carta diciendo Viro experimentásimo doctor Jacquin de Linneo, el padre, el hombre más importante de la botánica. Recibe una carta de Linneo diciéndole que él lo nombra emperador de flora por su maravilloso viaje a las Américas, y por favor cuénteme de esta leguminosa, la lente que trajo, cuénteme de esta que le dicen camajón, cuénteme de esta otra, aquí se ve un poquito más, no, es lo de flora, emperador de flora, embajador de flora, cuénteme de esta otra planta, son 3 páginas, pidiéndole detalles específicos de plantas que él trajo. Y uno se pregunta, ¿y este man de dónde supo que yo, primero, estaba en América y segundo, que traje estas plantas? Pues Sauvages, el día que se fue Jacquin de Montpellier, le escribe a Linneo, mire, acaba de llegar este señor con esta cantidad de plantas y tiene una en Cartagena y se le dicen camajón y esta otra leguminosa. Y fíjense lo que eran los temas, la sociedad científica de la época. Uno sabía hasta quién había llegado de América y con qué plantas, así no hubiera internet. Impresionante, impresionante. Además un poco sapo, Sauvages. Pero bueno, Jacquin le contesta, señor magnífico Linneo, y le describe el camajón, le describe la otra, y la otra, y la otra. Y Linneo, y aquí empieza una correspondencia de 180 cartas de ida y de regreso, que tengo yo especificadas, cada una de ellas, cuál en respuesta a cuál. Hay por lo menos en unas 2 ocasiones o 3, 2 cartas de Jacquin a Linneo, y que Linneo no contesta. Y Jacquin le dice, en la tercera le dice,
señor Linneo, si no me contesta las cartas anteriores y esta, nunca más le vuelvo a escribir. De ahí fue que Linneo dijo que este señor era como espinoso. Bien, las cartas son maravillosas. Jacan describe esta fruta y, a ver, botánicos, Gyrocarpus americanus. Describe esta fruta que Jacan no colectó especímenes de herbario, sino que este es el dibujo del Gyrocarpus americano de plantas que crecieron vivas, y estos son los especímenes en Schönbrunn, a partir de semillas que llevaba Jacan. Estos son especímenes del herbario de Viena, pero plantas americanas no colectadas en América, colectadas en los invernaderos de Schönbrunn. Jacan se enorgullece mucho de sus dibujos de la guanábana. Estos eran dibujos antiguos de la guanábana. Este es de Plumier, bueno, un poquito pixelado. Y los dibujos de Jacan eran estos. Este era el original y este fue el grabado. Y entonces él se enorgullece mucho de que además describió las plantas en ántesis. Él describió el color y la forma de los pétalos cuando la planta estaba produciendo polen, no antes, no después. Y eso era muy importante para conocer el momento propio de expresión de los caracteres de una flor, por ejemplo. Y escribió estos libros maravillosos con varias portadas y en por lo menos 2 ediciones de imprenta. Esta, que después fue adornada con esta, pero es la misma edición de imprenta, idéntica, y una tercera, que la vamos a ver más adelante. Esta y esta adornada y esta que es distinta. Fíjense, las letras tienen distinto tamaño y la imprenta es distinta. La razón por la cual existe esta copia, que solamente hay 2, una en Madrid y la otra en Londres, es porque estos libros fueron preordenados por los suscriptores y solamente se publicaron 30. Y uno de los suscriptores era el Papa de la época. Cuando el secretario del rey de España se enteró de que había salido este libro y no había entrado en la lista de suscriptores, le escribió al Papa, al secretario del Papa, que si le regalaba su copia o que si se la vendía. Y no sabemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que la copia que está en Madrid es distinta a todas las demás. Muy probablemente el Papa no se la quiso vender y le pidió a Jacan que volvieran a imprimir toda la obra completa. Así de importante eran estos libros en esa época. Bien, los libros tienen grabados a escala, que en el de folio pequeño solamente podía mostrar las hojas de esta lechuga de agua, en el de folio grande ya podía mostrar la planta entera. Esta es la plumeria y otras plantas. Estos son los dibujos originales que él hizo en América. Y estos son los dibujos que después fueron publicados. Y así sucesivamente. Esta es el angelito, la ponciana pulquérrima, su dibujo original y los dibujos ya grabados y los marañones, etc. El totumo, el dibujo original y los grabados. Esta es una planta muy importante, el Tecoma stans, y orquídeas, y clusias. Y los animales que llevó, muchos de ellos sobrevivieron en el zoológico. La tamandúa estuvo allá y con esto termino mostrando que su viaje fue exitoso, que logró su cometido y que fue un viaje maravilloso que lo formó y que había algo más, que Jacan fue a América y volvió, así como dicen los historiadores austriacos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un aplauso.